De nuevo en nuestro programa Metamorfosis, Laura e Irene con ustedes en esta parte del programa donde nos preguntamos por qué es diferente ser maduro o no en los hombres y en las mujeres. Laura, ¿han oído ustedes eso? Es que los hombres sí que son inmaduros. En cambio, las chiquitas maduran tan rápido, se hacen grandes, y siempre se ha visto en las aulas, en el cole y también en la vida de personas adultas. Se expresan de esa manera. ¿Será que hay alguna diferencia entre los hombres y las mujeres para ver la vida? Eso, bueno, en lenguaje técnico llamamos que es analizar el asunto desde una perspectiva del género, porque los géneros femenino y masculino definitivamente nos hacen un poquito diferentes, nos mandan señales diferentes en cuanto a cómo comportarnos y cómo ser. Y definitivamente eso es así. Desde que nosotros estamos naciendo, ya se nos asignan algunos roles que tienen que ver con el comportamiento de lo celeste con el comportamiento de lo rosado. Y definitivamente hay como una especie de permiso para que los hombres sean más lúdicos, más gozosos, más juguetones, y las personas mujeres que somos así, entonces empezamos a sentirnos muy mal porque resulta que no somos entonces muy maduras, y eso lleva a toda una connotación de dolor y de mucho peso para las personas que nos estamos socializando de manera diferente. Claro, recuerden que nosotras, Laura e Irene, aquí en su programa Metamorfosis, hacemos un recorrido como por las edades y lo que ha pasado con cada tema, pero nos gusta detenernos en nuestra edad, nuestras mujeres y hombres de la edad nuestra, de 60 para arriba, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos nosotros a esta edad y qué fue lo que pasó antes? Fíjense ustedes, por ejemplo, que hay un estudio que demuestra que las mamás, ¿te ha visto cuando los chiquillos hacen un reverendo berrinche en el supermercado o en la pulpería o donde sea? Las mamás tienen más facilidad para controlar a las niñas que a los niños. O sea, los niños se salen con la suya. Los niños pegan el berrinche y terminan comprándole la chupa chupa. Las chiquitas pegan el berrinche y la mayoría de las veces las mamás y los papás los logran controlar. Sosegar. Esa es la palabra que usan. Vean qué cosa más terrible, ¿verdad? Porque es sosiego. Ajá. ¿Verdad? Lo que usan. Otra cosa que nos pasó a nosotras, las mujeres de mi generación, Irene, ¿verdad? Me refiero a las mujeres sesentonas. De nuestra generación. Sí, ok, gracias. Una de las cosas que no, por cierto, esa blusa te queda muy bonita, ¿verdad? Es un color que antes no era permitido en nuestra generación. Ni en nuestra edad. Sí, pero bueno, de eso se trata. Les decía que una de las cosas que pasó en nuestra generación es que a nosotras nos ponían a hacer oficio, ayudar a mamá en la casa, ¿verdad? Limpiar, pasar el palo piso, y nuestros hermanos jugando bola en la calle. Así fue. ¿Verdad? Un poquitito de lo que Irene decía hace un ratito. Ellos crecieron jugando con más permiso de ser lúdicos, y ni se diga permiso a la sexualidad. ¿Verdad? Si nosotros entendemos también la sexualidad como esa alegría de vivir, de poder gozar del cuerpo. Sí, sexualidad entendida como la forma de que nosotros le damos vida a lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Es una manera de erotizar todos los momentos. Cuando las mujeres funcionamos, erotizar los momentos se ve como algo inmaduro. En cambio, cuando los hombres hacen las cosas con ese placer que significa erotizar los momentos, entonces sí es muy aceptado socialmente. Es una contradicción terrible. Sí, pero en el siglo XXI, digamos. Claro que estamos. Lo que pasa es que a nosotros nos pasó en el siglo XX. Sí, claro. ¿Verdad? Y si sacamos cuentas, bastantes años atrás de que se terminara el siglo. Pero el problema es que está pasando, Laura, igual. Todavía esto está pasando. Bueno, no estoy tan segura, habría que verlo con números, pero lo que sí digo es que en este momento que estamos viviendo,
por lo menos nosotras dos, podemos estar ante una generación de hombres de nuestra edad, ¿verdad? Que a la vista del análisis podría decirse son inmaduros. No sé. ¿Y cuál es el problema? No, exactamente, ese es el punto. ¿Y cuál es el problema? Si madurar, yo quiero ser inmadura. Digamos, si madurar significa perder la alegría de vivir, ese es el asunto, ¿verdad? Si madurar significa entrar en una seriedad que nos amarga, si madurar significa perder ese placer, yo tampoco quiero madurar con los estándares sociales que la gente nos dice que tenemos que usar. Exactamente. ¿Verdad? Es decir, esa es toda una reflexión, porque yo sí tengo algunas claridades en el asunto de madurar. Por ejemplo, madurar significa soltar, significa no enojarse, significa vivir más feliz, ¿verdad? Significa vivir más plena. Pero eso no es lo que la sociedad nos dice que es madurar. Madurar nos dice, sea seria, vístase de cierta manera, comedida. Madurar significa entrar en roles que son muy castrantes, es que no sé cómo es la palabra, que nos maltratan, que nos encasillan. Yo diría que son roles que nos inhiben para gozar la vida, que nos inhiben. Entonces uno ve señoras que dicen, ay, qué dichosa, yo quisiera hacer eso, yo quisiera ir a bailar, yo quisiera levantarme entusiastamente y aplaudir en una actividad, y se sienten inhibidas porque una señora de mi edad no debería hacer esas cosas. Porque hay una correspondencia, ¿verdad?, entre los mitos que tenemos como a los que respondemos para poder ser adecuadas. Exacto. O adecuados, ¿verdad? Son cosas que nos distinguen. Si no hacemos las cosas de determinada manera, nos van a maltratar, nos van a señalar, nos van a descalificar, y eso duele mucho. Claro, y por otro lado, hablábamos del tema del autocontrol, ¿te acuerdas? Madurez, control, ¿verdad? Autocontrol. Y muchas veces es cierto, señores, ustedes que nos están viendo en su casa, yo he visto señores de cierta edad que pierden el control en las carreteras, en una discusión, que todo lo resuelven con exabruptos de violencia, pegándole a la mesa, así para acá, porque aquí mando yo, se dice lo que yo, se hace lo que yo digo o lo que yo quiero que se haga. Entonces estaríamos ante una persona, te pregunto a vos, a ver qué opinas. Una persona así podríamos decir que tiene una maduración muy pobre, que es pobre maduramente hablando. Sí, aquí hay un concepto interesante, ¿verdad? Y es que la cronología no te da la madurez. Exacto. ¿Verdad? Súper bien. Sino que hay personas sumamente jóvenes. Para traducir el lenguaje sencillo, la cronología, la edad que usted tenga no significa que es o no una persona madura, ni es la que le da, no es la edad de lo que le da a usted el ser una persona madura. No. Así que dejen de decirme mujer madura. Sí. O la edad no es impedimento para funcionar de una manera gozosa. Y la edad no es la que te da la posibilidad de ser una persona madura. Conozco personas sumamente jóvenes con una capacidad enorme de madurez que no tienen muchos adultos, y muchos adultos mucho más mayores que nosotros. O sea, eso es tan relativo como la posibilidad de crecimiento que las personas tengan cuando hacen sus revisiones personales de las cosas que los han marcado en la vida, y se responsabilizan de esas situaciones y las llevan a un mejor puerto. Las impulsividades. Claro, nosotras las mujeres hemos tenido como más permiso social para relacionarnos entre nosotras, contarnos las cosas, compartir los problemas, hasta los secretos y los espacios, ¿verdad? Y los espacios, eso ha sido como una gran suerte. La masculinidad
le ha sido como negado eso. Estoy hablando del siglo pasado, ¿verdad? Y el siglo XX, porque ahora estamos viendo, es que ya llevamos 18 años del siglo XXI. Así es, pero hay cosas que todavía, digamos, yo siento que pesan muchísimo y que la crianza todavía, dependiendo de quienes la están ejerciendo, todavía copian patrones muy arcaicos del siglo pasado. Es tristísimo ver eso, es tristísimo ver a chiquillos de 17 años dándole a la novia orden de cómo debe vestirse, censurando a la novia porque se ría carcajadas o porque salió, controlándole quiénes son las amigas. Exacto. Lamentablemente se sigue dando. Pero hay otras cosas lindas. Y, perdón, se interpreta como que Maduro está controlando. Sí. Y no es así. Entre más controle usted, más inmaduro es, porque más inseguro es. Exactamente. Pero hay otras cosas lindas, iba a decir, de esta generación de hombres, ¿verdad? De los 18 años que llevamos del siglo XXI y de unos 10 años para atrás. Y es que por lo menos se han saltado esa barrera que significaba antes ser hombre. Yo le contaba a Irene, por ejemplo, que allá cuando yo me criaba, había un señor que era el esposo de una pariente mía que no lograba ni siquiera reírse. Y esa persona llegaba a la casa después de trabajar, se sentaba en cierto lugar de la mesa y eso significaba sírvame, ¿verdad? Pero cuando había que, o sea, entonces era muy serio, muy dedicado a su trabajo, muy responsable en su proveeduría, ¿verdad? La parte de proveer los alimentos, pero cuando había un problema, golpeaba paredes con los puños, ¿verdad? O sea, perdía el control, perdía el control, ¿verdad? Estamos hablando de los hombres aquí en su programa Metamorfosis, un poquitito para que no se nos queden por fuera y es que esas doñas solo hablan de mujeres, no, les estamos contando que nosotras las mujeres hemos tenido algunas válvulas de escape, pero que usted, señor, que está en su casa, usted puede también ser feliz y disfrutar de la vida. ¿Por qué se pone tan pesado? ¿Por qué no podemos sacar, respirar y que usted también respire y analice? Sí, bueno, ahí hay algunas consignas dentro de la masculinidad que dicen que los hombres tienen que ser severos, tienen que ser bravos para poder ser ejemplo y además ser seguros, porque eso es lo que van a hacer. Señores, están equivocados. La dulzura no ha matado a nadie, al contrario, es una forma de atracción. O sea, las personas, no hablar de hombres o de mujeres, las personas dulces son como la miel, atraen, dan gusto de estar con ellas, son deliciosas para compartir y además la amargura produce soledad. Es una injusticia que usted ahora, a los 60 años o 65, después de haber dado alma, vida y corazón, se sienta abandonado y se sienta mal y se sienta triste porque está haciendo a un lado, porque su carácter es insoportable. Bueno, cámbielo. Bueno, ahora que hablas de eso, de que la amargura provoca soledad, fíjense que en el siglo pasado, yo no sé si todavía está sucediendo, al final de los años, los hijos y las esposas metían al viejillo en un cuarto. Le llamaban el cuarto de adentro, el viejillo que está en el cuarto de adentro. Y llegaban los bisnietos que son pura algarabía, pura felicidad, puro juego, pura gritería, y tenían miedo de acercarse al cuarto de adentro porque ahí había un viejillo amargado feo. Entonces, justamente, se vale ser así. O sea, esos años, ¿cuántos años más voy a vivir después de los 65, después de los 70? Podría vivir hasta 20 años más. Vamos a vivir esos 20 años separados del resto de la familia, que todos se reúnen a reírse, a contar tonteras, a ver el partido, ahora que está la CL encima. O sea, ¿y qué? ¿Qué va a suceder? No, el viejillo metido en el cuarto de atrás porque nadie se lo soporta. Cambie porque usted merece ser parte de la familia, cambie porque usted merece estar más feliz, cambie porque usted merece acompañarse. Y no solo esos signos. Y no solo eso, queremos disfrutarle. Claro. Queremos disfrutarlo.
Queremos que los bisnietos sepan que hay un abuelito, que ese abuelito cuenta historias, que ese abuelito juegue de algo, que se ría, que participe. Y el mensaje que les traemos aquí en el programa Metamorfosis, Irene y Laura, es que eso es posible. Cuestión de revisar la crisálida, cuestión de pensar, respire, haga un poquito de silencio y salga volando como una mariposa.